Hola mis amigos, quiero darles las gracias por estar conectados en mi canal de YouTube, Bobby Barros. Un día especial, un día que vamos a hablar de algo que a todos ustedes les gustan, algo que viene derivado de la uva, y ese es el vino. Y para eso nos acompaña en el día de hoy René García, sommelier, en todos los aspectos de la palabra, en vinos, en licores, en té, en todo, pero hoy nos vamos a encargar de hablar del vino. ¿Cómo podemos combinar la gastronomía con el vino? No se vayan, que esto es un programa que promete, porque te va a enseñar y te va a decir lo que se debe de hacer cuando queremos seleccionar un buen vino con una buena carne. Gracias. Ya estamos de regreso, todo muy rápido, porque de verdad que, como les dije anteriormente, el tema promete. Tenemos con nosotros a René García, que nos viene a hablar de todo ese lenguaje del vino. René, bienvenido al programa, de verdad que es un placer tener un temazo como este en mi programa, porque me gusta informarle a todos mis televidentes en sentido general todo lo que pasa en la vida, porque a veces desconocemos ciertas cosas y para eso está usted, para que nos explique qué importancia tiene el vino en la gastronomía. Bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer. Y sí, yo pienso que el vino es cultura también, en todo sentido de la palabra. Y la gastronomía y el vino tienen mucha relación. No concebimos nosotros una gastronomía de excelencia si no tenemos nuestra copita de vino. Y entonces cuando pensamos en lo delicioso que puede ser un plato, por los ingredientes que puede tener, tenemos que contar también que hay otro ingrediente que puede darle un resalte mayor a eso que estamos, y justamente es el vino. Siempre que seleccionemos el vino apropiado con el plato que estamos comiendo, eso es importante. Ejemplos, Si no va a ser un desastre, ejemplos. porque hay vinos que van a arruinar ese plato en vez de favorecerlo o complementarlo, que es como técnicamente se le dice. Un ejemplo, cuando comemos carne, ¿qué vino se debe tomar para que esa carne tenga ese sabor espectacular y esos dos sabores cuando se unan crezcan en el paladar de uno? Sí, pienso que primero debemos precisar carnes blancas y carnes rojas. Carnes rojas. Ajá. Carne roja, lógicamente, tenemos que pensar en un vino tinto. Y tal vez las personas dicen, bueno, pero pudiera ser un blanco. Pero es que yo digo que el placer de ese plato con el vino va a estar justamente en el paladar. Y esa sensación que tenemos en el paladar, una carne roja, no va a ser posible que resulte agradable si tomamos un vino blanco. Perdemos todo lo que es la parte organoléptica del vino, puesto que la carne roja lo que va a hacer es que va a llevar el protagonismo completo en nuestro paladar. Entonces, ¿por qué? Porque es que tenemos un concepto de tanino, una palabra un poquito rebuscada, no quiero meterme en esos caminos, ¿no? Pero el tanino le da mucha fortaleza, el tanino está presente en el vino tinto y le da esa fortaleza que va a acompañar justamente al plato de carne roja. Lo contrario con el pescado. Y hablando de tanino, ¿dónde se encuentra ese tanino fuerte? ¿En qué tipo de uvas? Bueno, el tanino es un elemento que vamos a encontrar tanto en uvas blancas, en la piel o cáscara de uva blanca o tinta. Lo que pasa es que va a tener una mayor proporción en el caso de las uvas tintas. Por eso tenemos que son muy tánicos los vinos tintos y no tánicos los vinos blancos. Pero además en el proceso de elaborar el vinito tinto, tenemos que para lograr el color ese rojo que tenemos en el vino, tenemos que macerarla. Si no hay maceración, no vamos a extraer color. Y simultáneamente que estamos extrayendo color, estamos extrayendo también los taninos importantes que son los que nos van a dar esa robustez en boca. Los vinos tintos van a ser vinos tánicos.
los vinos blancos no van a ser vinos tánicos. Correcto. Y entonces cuando estamos en carnes blancas, En carnes blancas, lo que decía anteriormente, lógicamente, si tenemos pollo, por ejemplo, o pescado, también podemos mezclar también o ponerlo dentro del grupo, pues entonces el vinito blanco, porque también el vino blanco tiene una acidez natural que es, siempre pensamos en un pescado y en algún limoncito por arriba para resaltar ese sabor. Bueno, pues con el vino blanco tenemos la acidez presente también en el mismo vino y lógicamente eso va a acompañarnos excelentemente en el paladar. Las carnes blancas vienen muy bien con vinos blancos. Hay vinos blancos más ácidos que otros, tiene que ver con el tipo de uva, no es lo mismo una Chardonnay, por ejemplo, a una Sauvignon Blanc, que es otro tipo de uva blanca. Hay mucha diferencia entre ellas dos y justamente el elemento de acidez es lo que más va a diferenciar, además de características de aromas, etcétera. Por eso, las carnes blancas o las carnes rojas o los pescados, mariscos, etcétera, tenemos que ir pensando también qué características debe tener el vino. Pero importante, si eso es importante, que es la base misma, el pescado, la carne, lo que sea, hay mucha importancia que darle a la salsa con que combinemos ese plato. Mientras sea una salsa más intensa, tenemos que buscar más intensidad en el vino tinto o en el vino blanco. pregunta que es una inquietud que siempre he tenido. ¿El vino tanto tinto como blanco influye en la digestión? Sí, es un digestivo, lógicamente. A ver, los grados alcohólicos de las bebidas determinan el grado de digestión que uno va a tener. Por eso se aconseja siempre, a final de ya en la sobremesa, cuando uno terminó de cenar, pues tomarse una copa de whisky o una copa o sea, elevar el nivel alcohólico porque va a ayudar a esa digestión. No es bueno empezar por niveles de alcohol alto en el momento en que uno está empezando, digamos, el comienzo de una cena. No tiene sentido porque está como... Por eso es importante la coctelería de comienzo. Estamos entrando un poquito en temas gourmet. El contenido alcohólico que tiene un cóctel va a ser bajo comparado con el contenido alcohólico del vino, que debe estar entre 14, 15 aproximadamente, y ya cuando hablamos después a un paso superior, que es el final de la cena, tenemos que pensar en un whisky, ya estamos hablando de 45, 40 grados, o un brandy, o un tequila, o cualquier tipo de destilado. Y una cosa, René, que es lo normal, lo más cotidiano. Vamos a hacer un barbecue y vamos a hacer churrasco y queremos conseguir o comprar un vino que vaya con ese tipo de carne. Ahora, a la pregunta que voy, depende también, aparte de lo que tú vas a tomar, el gusto de la persona, si es un poco más seco, si es un poco más Sí. ácido. ¿Cómo tú puedes diferenciar un vino que está en la botella sin probarlo cuando es seco o cuando es ácido o es espumoso en caso de los vinos blancos? Bueno, es que ya, primero que todo, la variedad de uva dice, por ejemplo, en uvas blancas, el nivel, una Riesling, una uva alemana, también se produce muy bien en otros países del mundo, sobre todo en Francia, en la parte de Alsacia, tiene un nivel, digamos, exagerado de acidez. Ya al identificar en la botella la uva, que fue el elemento primordial con que se hizo el vino, uno ya empieza a sacar conclusiones. Hay personas que les gustan los vinos menos ácidos y por lo tanto entonces uno no recomienda Riesling, uno recomienda una Chardonnay o una Pinot Grillo, por ejemplo, tan de moda en estos tiempos, o algún tipo de uva que no tenga un nivel tan alto, o una Albariño, que es también una uva española que no tiene un nivel alto de acidez. Pero si vamos a entrar a uvas muy altas en cuanto a acidez, bueno, como dije la Riesling, pero la Chenin Blanc francesa, o sea, uno tiene que partir de cuál fue el producto base o la variedad base con que se elaboró ese vino. Eso es en blancos, pero en tintos sucede lo mismo. La Pinot Noir es una uva tinta que tiene un nivel de acidez un poquito más alto que, por ejemplo, la Cabernet o la Merlot. También tiene un poquito menos de cuerpo. O sea,
son una serie digamos, de elementos que uno con el tiempo ha aprendido y ya viendo la botella, viendo incluso hasta el productor. El productor es muy importante. Hay vinos, por ejemplo, de Ribera del Duero, que se le gusta mucho a usted, y a mí también me gusta mucho Ribera del Duero en España. Son vinos de mucho cuerpo, pero Ujú. vinos de mucho cuerpo muy elegantes en boca, a diferencia de otros vinos en otras regiones del mundo. Y entonces son elementos, son descriptores que le ayudan a uno a llegar a una conclusión para aconsejar al cliente. Siempre pienso que la labor de un sommelier, primero que todo, es ayudar a que el cliente entienda qué hay dentro de la botella, incluso antes de que él la abra. Yo creo que también es muy importante a la hora de ir a cualquier licor a comprar un vino. Sé que la mayoría de los licores de aquí de Miami, los de cierto nivel, siempre tienen un sommelier para darle la guía a uno. Ejemplo que le voy a poner. La persona que toma, un ejemplo, vinos rojos y yo no tomo este vino porque lo he oído muchas veces porque me da dolor de cabeza. Yo no tomo este vino por me da acidez. ¿Cuál es la persona o es el vino? Mire, usted ha entrado a un elemento importante que sucede ahora. Yo he tenido en la licorera que poner una sección de vinos sin sulfitos. O sea, se le atañe a la cantidad de sulfitos que tiene un vino y dice, hay un mito que provoca dolor de cabeza. Apunten sulfito te duele la cabeza Sí, para que sepan. pero lo que pasa es que le hemos hecho una sección, como decía anteriormente, que dice sin sulfitos añadidos, que es otra cosa. Todo vino tiene sulfitos, todos, porque se genera en el proceso fermentativo, o sea, en el momento en que el zumo de la uva pasa a ser vino, a coger un grado Ese alcohólico. proceso químico. Ese proceso, lógicamente, que es Exacto. fermentación, genera sulfito. Pero en algunos enólogos consideran que es bueno entonces añadirle un poco más de sulfito y ahí es posible que las personas puedan hacerle un daño. Sin embargo, los vinos tintos tienen menos sulfitos que los vinos blancos. Mire eso, yo pensaba que era al revés. Para Yo nada. pensaba que eran los rojos. Porque los sulfitos son conservantes del vino y el vino blanco necesita más conservante que el vino tinto, que el tanino que hablamos ahorita es un conservante, digamos, primordial del vino tinto. No necesita tanto sulfito. Bueno, ahí en pocas palabras estamos oyendo a René, no para que te conviertas en un sommelier, pero para que sepas elegir el vino correcto a la hora de tener una cena en la casa o salir a compartir con unos amigos. En fin, son detalles que tienes que tener en cuenta para poder lograr de saborear tanto la gastronomía como un rato de placer. Seguro. Vamos a hablar un poquito de los espumosos. Ujú. Esos vinos espumosos que a algunas personas les gustan, el vino espumoso seco, el vino espumoso dulce, que hay ciertas diferencias entre uno y otros. Vamos a hablar de esos vinos espumosos que yo sé que a muchos de ustedes les fascinan. Primero, Bobby, yo quisiera aclarar algo. Qué bueno que dices vinos espumosos. Quisiera aclarar algo. Las personas un poco se refiere, ponen como sinónimo de vinos espumosos el champán. El champán es un vino espumoso, perfectamente, pero que se produce solamente en una región francesa que se llama Champaña. Todo lo que se produzca, o sea, todo vino espumoso que se produzca fuera de la Champaña no puede ser llamado champán. Puede ser llamado vino espumoso. Bueno, tiene diferentes nombres. En el caso de Italia se le dice espumante. En el caso acá, por ejemplo, se le dice, el elaborado en California se dice sparkling wine. O sea, hay diferentes nombres. Incluso en Italia hay una parte del Prosecco que en los últimos años arrebata tanto al público. Bueno, es un vino espumoso, pero no es un champán.
Ya dije que tiene que haber nacido, tiene que haberse hecho justamente en la región de la Champaña. Sí, y hay 4 estilos de vinos espumosos para un poco responderte la idea. Los vinos espumosos se clasifican como seco, semiseco, semidulce y dulce. El más seco, bueno, puede ser el que diga brut, Que a mí me acaba. ¿verdad? La acidez me llega aquí. Bueno, pues entonces tal vez pasaría un demisec. Ahí donde Ajá. la paso mejor. O pasaría al vino dulce también. Hay espumosos dulces, no son, digamos que muy habituales, pero existen también y que se pueden comercializar. Sin embargo, yo pienso que para los momentos, digamos que estamos en una cena, debe ser el brut o seco el que mejor acompañe esos platos. Ya el demisec o el dulce llegaría más bien a finales de cuando tengamos el postre. Pero quiero decirle que el Brut a mí me acaba con la acidez, no sé, hay algún componente que yo no padezco de eso, pero me da mucha acidez. Y también con el tema de los vinos espumosos está la gran historia de los españoles y los franceses, Sí, que para qué vamos a entrar en ese tema, porque esos son problemas que surgió en esa época y son problemas de ellos, que ya lo caracterizaron así. Está el champán y está también el cava. el cava. El cava. El cava. Exacto. Para terminar el segmento tan importante y tan informativo que tenemos hoy, en sentido general, ¿cuál es su consejo como sommelier? Bueno, primero que todo tengo que decir que beber vino no es una moda, es simplemente hay que considerarlo como un elemento cultural, primero que todo, como dije al principio, y sobre todo es saludable al organismo. Primero es un antioxidante excelente por un cierto resveratrol, es un cierto y determinado componente que tiene la uva y que se ha demostrado científicamente que es un elemento importante para la salud. Eso es lo primero que tengo que destacar y que se piense que para satisfacer de verdad una buena cena o una buena comida, hay que pensar en buscar el vino más apropiado para ese plato. De lo contrario, estamos arruinándonos nosotros mismos nuestro paladar. Así que ya escucharon, no es para que se estudien las diferentes facetas del vino, pero para que sepan elegir. Y si no saben, vayan a lugares donde existe un sommelier como René García, que trabaja en un licor aquí en Miami, que pueden encontrar su descripción al final del programa y ahí le va a dar informaciones que usted anda buscando y que usted necesita. Muchísimas gracias. Un placer. Y es un placer. ¿Cómo no? Y de verdad que tengo que decirle en cámara, me trajiste un vino espectacular. Me encanta porque es un vino de los que a mí me gusta. Un vino fuerte que tiene su esencia propia. Bueno, usted lo merece. Gracias. Y como siempre les digo, recuerda que la belleza solo tú la puedes hacer brillar. Yo soy Bobby Barros y engánchate en el próximo que está a la vuelta de la esquina. Gracias.